yo lo hago en sesiones en las cuales hablo acerca de habilidades blandas y demás, pero esto no es, digamos, tan ajeno al derecho laboral en ese sentido. Entonces, quiero que dejen el celular un momento, quiero que bajen los hombros, se relajen y que se permitan estar aquí en esta última sesión que vamos a compartir. Espero que no sea la última vez que los vea, así que hoy no quiero empezar con prisa. Yo sé que el tiempo no nos los permite tanto, sin embargo, quiero que empecemos presentes, porque este cierre no es solo una clase más, sino que es una pausa para reconocer todo lo que han aprendido, todo lo que han avanzado y todo el esfuerzo que también han hecho hasta hoy, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es que estén donde estén, si están sentados, están parados, están en el bus, no sé, haciendo lo que puedan, que el espacio se lo permita también, que se acomoden en su silla, ¿ya? Que se acomoden en su silla, si pueden, apoyen los pies en el suelo, si es que están sentados, suelten los hombros, como les digo, relájense un poco, relajen la mandíbula también, respiren con más calma, con más, digamos, conciencia, porque estamos digamos, enfocados en hacer un montón de cosas, en producir un montón de cosas. Sin embargo, quiero que hagamos 3 respiraciones profundas para resetearnos, ¿ya? Porque lo importante no es que hagamos estas respiraciones profundas o que entendamos toda la clase al 100%, porque yo sé que es un montón de información, pero sí quiero que el día de hoy al menos empecemos de una forma diferente. Y entonces quiero que inhalen por la nariz. Esa es una técnica que se llama la técnica 4x4, ¿no? Que es inhalar por la nariz muy despacio, ¿no? Si pueden, háganlo en este momento que les estoy hablando. Inhalen muy despacio, mantengan el aire unos segundos y exhalen por la boca ese, esa inhalación que han hecho, ¿ya? Inténtenlo nuevamente. Inhalen y esta vez piensen en algo que los motive, ¿ya? Un logro reciente que puede ser esto, que ya estamos a punto de finalizar, ya no falta absolutamente nada. Pueden pensar también en alguien que los apoya, ya se acerca el fin de semana, ¿no? Probablemente para algunos igual trabajando, como es mi caso, para otros de repente descansar un poco, ¿no? El simple hecho de haber llegado a esa sesión, reconózcanse, ¿ya? Porque estamos nuevamente pensando en tantas cosas y nunca nos reconocemos nada. Entonces, respiren, inhalen, exhalen y al exhalar, suelten cualquier pensamiento que les pese. Yo sé que es complicado, pero suéltenlo. O sea, al menos en esta clase déjenlo, déjenlo. Cualquier pensamiento que les pese, cualquier no puedo o estoy cansado, inhalen con esa intención de atraer algo nuevo, nuevas oportunidades, ¿no? Mantengan el aire y luego exhalen, dejando salir todo lo que ya no necesitan, ¿no? Entonces, con esa respiración, que espero que lo hayan podido hacer, quiero que mantengan la calma unos segundos, quiero que piensen en todo lo que han aprendido esta semana, no solamente con cursos, sino también en otras oportunidades que de repente hayan podido estar en cursos de ITEC, y recuerden la primera clase, ¿no? Lo que sabían, lo que no sabían, las dudas, los ejemplos, las bromas, de repente los chistes en algunos casos que yo hago, todo, todo. Hoy desde, digamos, finalizar la sesión o desde, mejor dicho, la primera sesión, no somos los mismos porque hemos aprendido muchas cosas. Entonces, yo sí particularmente soy muy creyente de darse un tiempo para inhalar y exhalar todo lo malo para poder enfocarnos en lo que nos corresponde, que es el curso, ¿ya? El día de hoy es nuestra última sesión, si es que lo han hecho, si es que han hecho esa respiración, eh, me la pueden comentar por el chat, si es que les ha gustado, si es que no lo han hecho, lo pueden hacer más tarde, no hay ningún problema. Buenas noches, Cecilia, bienvenidos a todos. Y vamos a empezar esta última sesión, ¿ya? Que es un tema muy interesante, que es, digamos, una extensión de lo que hemos visto en el módulo anterior el día martes, que es justamente el de registro, el PLANE y el AFP-NET, que son cosas que probablemente conocemos, pero no al 100%, y el día de hoy nos vamos a permitir saber un poquito más sobre eso. Entonces, la gran pregunta es, ¿cuántas veces hemos escuchado la frase, todo está en orden, cuando en realidad no lo está? A veces en las empresas se cree que cualquier eh, cumplimiento con el trabajador es solamente hacer el pago de su sueldo, ¿no? Sin embargo, el cumplimiento laboral va mucho más allá. Significa que lo hacemos, digamos, internamente, nuestros contratos, nuestras planillas, que es lo que vamos a ver ahora, nuestros pagos,
y que también están alineados a cosas que nos pide el Estado, que es en este caso la SUNAT, lo que vamos a revisar, ¿no? Y ahí es donde lamentablemente muchos empleadores tropiezan. No basta con hacer las cosas bien, digamos, en temas de contratación, si no haces también esto de forma adecuada. Entonces, yo he visto algunos casos reales y de hecho hace un tiempo conocí a una empresa textilera que vamos a llamarle Textiles Rivera, ¿ya? Solamente por mera referencia, no tiene nada que ver con la empresa con la que trabajé, pero vamos, era una empresa textilera. Entonces, esta era una empresa familiar, ya tiene muy buena reputación en el mercado, tiene trabajadores que les gusta el clima organizacional y tienen muchos trabajadores con más de 10 años en la compañía, que es súper, wow, es toda una vida para mí. Entonces, esta empresa, cuando me llama, veo que había cometido un error que es muy común, que era dejar que su área administrativa manejara sola los registros de personal sin ningún tipo de introducción, por lo menos, a cursos con los temas que vamos a ver el día de hoy. Entonces, un día justamente me llaman porque reciben una visita de Sunafil, una visita para ejecutar la labor inspectiva que tiene la Sunafil. Entonces, el inspector obviamente les pide los reportes de registro, ¿no? Y resulta que algunos trabajadores nuevos aún no aparecían registrados. Otros estaban, me acuerdo, declarados con sueldos diferentes a los reales porque habían sido ascendidos, había habido alguna actualización en la planilla, y cuando revisaron, obviamente, el plame o la plame, como algunos le dicen, había, por supuesto, inconsistencias en las declaraciones. Entonces, el gerente me llama asustado, sorprendido, y me dice, Yane, pero si todos están trabajando, yo les pago a todos, todos cobran, todos están asegurados. Y justamente ahí viene la frase que marca la diferencia, sí, pero la SUNAT no lo sabe. O sea, la SUNAT sabe lo que tú declaras y si no declaras nada, la SUNAT, por más de que tú estés haciendo las cosas bien, te puede poner una multa porque no lo sabe. Entonces, esa frase resume por qué existen estas plataformas, para qué lo que haces de repente en Te Registro, en Plame, en AFPNet, es tan importante como de repente dejar un contrato establecido de las formas que hemos especificado en las clases anteriores. Entonces, rápidamente, porque lo vamos a revisar uno por uno y lo vamos a desglosar. ¿Qué es el T-registro? ¿No? Que es la pregunta que eh, nos hace pensar en esta sesión. ¿Qué dice Vilma? Gracias, profesora, por hacernos relajar un poquito en todas las cosas que uno tiene que afrontar. Totalmente, Vilma. Créanme que yo también soy un ser humano, común y corriente, y esto me funciona muchísimo cuando quiero prestarle atención o quiero empezar una clase. Respirar. Y ustedes se dan cuenta que no es nada del otro mundo, es solamente respirar, tener conciencia de la respiración y exhalar. Cuando se sientan abrumados, demasiado estresados, háganlo. Realmente les va a funcionar muy bien. Entonces, ¿qué es el T-registro? ¿Ya? El T-registro es el punto de partida de todo sistema. Se podría decir que el T-registro es como el acta de nacimiento laboral del trabajador, porque aquí la empresa, ¿qué comunica a la SUNAT o qué comunica al Estado? ¿No? De repente, esta persona forma parte de mi planilla, tiene estos datos, tiene este puesto, tiene ese tipo de contrato y este régimen, que normalmente este régimen laboral, régimen MIP, etcétera. Entonces, si hoy contratamos, por ejemplo, a Ana como asistente administrativa, el primer paso antes de que empiece a trabajar, obviamente, es inscribirla en el T-registro. Nuevamente, ahí que indicamos su DNI, su fecha de ingreso, su cargo, su salario, régimen de pensiones, régimen de salud. Si no lo hacemos, legalmente Ana, que es la de aquí, que está pensando, no existe como trabajadora formal ante la SUNAT ni ante salud, que también tiene que ver mucho con el tema del registro en planilla. Por eso registrar a tiempo no es solamente un formalismo, sino que es reconocer a la persona dentro del sistema. Luego viene el PLAME, ¿no? Que es como el reporte mensual que le dice a la SUNAT todo lo que ocurre en la empresa respecto al pago de planillas. Aquí se declara cuánto gana cada trabajador, sus aportes, sus descuentos, sus retenciones, sus obligaciones tributarias, ¿no? Vamos a ver que por acá dicen los comentarios, gracias por esa respiración consciente, realicé 25, excelente, me parece espectacular. Yo en el día he realizado 6, ¿ya? 6, no tiene nada que ver con la clase, por supuesto. Luego hice ejercicio, que es algo muy bueno que deberían hacer si es que no lo hacen, y me ven acá sentada tranquilita dándoles la clase, ¿ya? Entonces, funciona. Entonces, nuevamente, ¿qué es el PLAME? El PLAME
es lo que especifica, como les decía, cuánto gana cada trabajador, sus aportes, descuentos, retenciones, obligaciones tributarias y otras cosas. Por ejemplo, nuevamente nos vamos con Ana, porque Ana está aquí pensando. Si Ana gana 2.000 soles en el PLAME, ¿no? Y registramos ese monto y sus descuentos, como de repente algún descuento, por ejemplo, el 13% de la ONP o el 10% si es que está en la AFP, también los aportes que hace la empresa, como el 9% de salud o el 6.75% si es que es EPS. Lo importante es que el PLAME eh, se reconozca que no solamente sirve para pagar impuestos, sino que también sirve para proteger a la empresa, porque si un día hay una inspección o un reclamo, porque la SUNAT también hace inspecciones de este tipo, SUNATIL más o menos, si es que nos vamos al lado contractual, pero SUNAT sí. Entonces, si hay una inspección o un reclamo por parte de un trabajador, ahí está el comprobante en el PLAME de que la empresa ha declarado y se ha pagado todo correctamente. Entonces, por eso es que es tan importante y están relativamente alineadas. Por eso es que hablamos de este tema en este módulo de forma conjunta. ¿Y qué es la FPNet? ¿No? La FPNet, ustedes más o menos ya se pueden imaginar por el nombre que tiene, que justamente aquí es donde la empresa cumple con el pago real de los aportes a la AFP de cada uno de sus trabajadores. Es decir, si en el PLAME declaraste que Ana aporta a la AFP Integra, es en AFPNet donde subes esa información, confirmas el monto y haces el pago efectivo cada mes, ¿no? Entonces, nuevamente, si Ana nos vamos igualmente que sigue ganando 2.000 soles y tiene un descuento del 10% para FP, la empresa usa FPNet para pagar esos 200 soles directamente a su fondo. Ahora, si no lo hace, aunque figure en la planilla, el aporte no llega y Ana tampoco no acumula fondo ni cobertura. Y eso en práctica también puede costarle mucho a las empresas si es que el trabajador se queja o SUNAFIL detecta que hay un incumplimiento. De hecho, muchas empresas que no tienen muy presentes esos temas, prefieren dejar algunos pagos y cuando se acumula pagan a la FP, ¿no? Que es algo que por supuesto no se debe hacer. Entonces, si se dan cuenta, las tres plataformas están conectadas entre sí como si fueran un circuito, ¿no? El de registro te dice quién trabaja contigo, el PLAME te dice cuánto gana y qué aportes tiene, y la FPNet te demuestra qué es lo que realmente pagaste y cuánto pagaste por esos aportes a la AFP, dependiendo de la AFP a la que pertenezca eh, el trabajador, ¿no? Y es un triángulo perfecto y cuando una cosa de estas falla, por supuesto que todo el sistema se tambalea, ¿no? Porque tienen que estar relativamente las tres siempre conectadas. Por eso digo, el cumplimiento no se demuestra, nuevamente, se los dije en clases anteriores, en papeles, sino en coherencia. El de registro, la PLAME o el PLAME y la FPNet son versión digital de que la empresa está cumpliendo todo a la cabalidad que corresponde, ¿no? Entonces, vamos a irnos a revisar eh, esto que están viendo ustedes aquí, que es el T-registro, ¿ya? Que forma parte del sistema de planillas electrónicas de la SUNAT y que permite registrar tanto al empleador, empresa, persona natural con RUT, como sus trabajadores, pensionistas y prestadores de servicios. Ahora, sin este registro, no puedes declarar ni pagar planillas en PLAME. Ahora, ustedes en esta imagen pueden ver un montón de información, ¿no? En esa sección que ven ustedes aquí, se muestran, por supuesto que yo lo he agrandado para que se vea un poquito mejor el screen. Pueden ver datos básicos de la empresa, persona empleadora según la base de SUNAT. Por ejemplo, nombre o razón social, que es el nombre legal de la empresa, ¿no? Tipo de contribuyente, si es persona natural con negocio, o es persona jurídica, fecha de inicio de actividades, en la que figure, por supuesto, en su RUC, cuando se crea el RUC. El estado de contribuyente, obviamente, si está activo o está suspendido, también puede pasar. Dependencia de SUNAT, indica la oficina o la intendencia a la que pertenece la persona con negocio o persona jurídica y la condición del domicilio fiscal, si es que está habido o no ha habido. Entonces, si tu empresa se llama, por ejemplo, Servicios Integrales SAC y está activa en SUNAT, aquí vas a ver, obviamente, Servicios Integrales SAC, persona jurídica, ¿no? Activo, Intendencia de Lima y todos los datos que, por supuesto, corresponden a cada uno de los casos. Ahora, en la parte de abajo, ustedes pueden ver que dice registro del empleador ente registro. Aquí se visualiza el estado del registro en el sistema laboral. Puede aparecer alguno de los siguientes estados.
sin registro, que por ejemplo es este de aquí, que cuando el empleador aún no ha sido incorporado al T-registro, ya registrado, cuando ya está activo y puede ingresar trabajadores, y cuando también tenemos inactivo, que es cuando ya no puede declarar planillas, y también dado de baja, que es en el mismo caso que ya no puede declarar planillas. Entonces, el imagen del Estado dice sin registro, lo que significa que el empleador todavía no ha sido inscrito en el T-registro. Y el alta, que ven en la parte de abajo, es el paso más importante de esta información, porque al hacer clic en alta, el sistema crea el registro del empleador dentro del T-registro, y desde ese momento la empresa va a poder hacer las cosas que les estaba comentando anteriormente: registrar a sus trabajadores, declarar pensionistas, eh, registrar personal de cuarta categoría si es que corresponde. Y recuerden, cuarta categoría, quienes emiten, ¿qué cosa emite una persona de cuarta categoría? A ver, vamos a ver por acá. Eh, ¿Quién emite o quién pertenece a la cuarta categoría? A ver, por acá si se acuerdan en la clase del día martes. A ver, ¿qué persona pertenece a la cuarta categoría? Revisamos brevemente las 5, pero yo les expliqué la 4 y la 5. A ver, vamos a ver. Todavía no me llega ningún mensaje, debe ser por internet. A ver, tengo acá una pregunta de Vilma. Profesora, ¿por qué el nombre de PLAME? Bueno, se llama PLAME porque PLAME significa planilla mensual de pagos, y su nombre proviene de la combinación de esas palabras, PLA de planilla y ME de mensual, ya que es un formato que le vamos a ir analizando más a fondo, que es un formato electrónico obligatorio que usan los empleadores para declarar mensualmente a la SUNAT toda la información sobre sus trabajadores, pensionistas y prestadores de servicio, como los de cuarta categoría. A ver, dice Cecilia, los profesionales independientes, que serían los locadores terceros. Muy bien. Pedro dice independientes y representantes. Vilma, independientes. José, los abogados médicos. Excelente. Muy bien, me da mucho gusto. No saben qué feliz me hacen. Excelente. Entonces, volviendo a la imagen, eh, aquí lo que ustedes pueden ver, y aunque parezca muy sencillo, esta información que ustedes ven aquí es la base legal de cumplimiento laboral digital, porque si una empresa contrata trabajadores sin haberse dado de alta en el T-registro, se considera que está operando fuera del sistema formal y puede ser multada por su NEFIL. Entonces, los trabajadores que no estén correctamente registrados no podrán acceder a seguro de salud, aportes a su FP u ONP si es que tienen una ONP, ni derechos laborales acreditados oficialmente, ¿no? Entonces, el registro del empleado en T-registro es el primer paso para ingresar al sistema de planillas electrónicas. Se hace una sola vez al inicio de la actividad laboral formal, y una vez dado de alta, el empleador puede continuar con el registro individual de cada uno de sus trabajadores, pensionistas, y de haber personas que tengan cuarta categoría, también lo pueden hacer. Entonces, la base legal de esto, que es importante, por supuesto, eh, cuando hablamos de registro, la PLAME y la AFPNet o el AFPNet, no estamos hablando de simples plataformas digitales, no estamos hablando de un sistema legal diseñado para garantizar la formalidad y la transparencia en las relaciones laborales del país. Y como todo sistema sólido, tiene una base legal que lo respalda, ¿no? Entonces, podemos ver el Decreto Supremo 008-2011, que es como el pilar de todo, se podría decir, porque esta norma aprueba básicamente el reglamento del registro de planillas electrónicas. ¿Qué significa esto? Significa que a partir de ese momento, las empresas dejaron de llevar planillas físicas como se hacía antes, ¿no? Que las empresas tenían unos planillones así y tenían sus archivos llenos de planillas. Bueno, se aprueba que las empresas dejen de llevar planillas físicas y pasen a tener la obligación de hacerlo de manera electrónica y declarada ante SUNAT en una plataforma que es la que estamos revisando el día de hoy. Entonces, este decreto, en conclusión, o en conjunto, resume varias cosas, ¿no? Y entre ellas define quiénes están obligados a a registrar a sus trabajadores, cuáles son los plazos de registro y qué sanciones, que también las vamos a ver al final porque les he traído una parte de, digamos, de multas o ejemplos en los cuales sí he podido revisar que hay empresas que han sido multadas por no hacer eso correctamente. Y también, en pocas palabras, este decreto marca el inicio de una etapa digital para el tema de la planilla, porque antes nuevamente, como ustedes saben, ¿no? Recuerdan, todo se hacía de forma
física y nada de forma digital. Me permiten por acá un segundo. Ya, perfecto. Entonces, la resolución de superintendencia, ¿qué cosa es lo que nos dice la de aquí, la 59-2022 UNAD? Bueno, esta es la segunda norma en estos temas y nos especifica que es una actualización más no creación y hace funcionar correctamente a la resolución de superintendencia que está en el decreto supremo, perdón, que está en la parte superior, ¿no? Gracias a esta resolución o a esta mera norma resolutiva en caso de superintendencia, el proceso se vuelve más ordenado porque establece cómo deben presentarse los datos en registro y plan, ¿no? También define los formatos de archivo, los campos obligatorios y las condiciones de transmisión, y sobre todo le da a la SUNAT la capacidad de administrar toda la información laboral del país de forma digital, ¿no? Entonces también, digamos que coadyuva a la creación de el registro de planillas electrónicas y deja de hacer que todo sea físico y pase a ser digital, porque bueno, estamos en una etapa de digitalización y al parecer en este momento lo seguimos estando. Y la resolución SBS, que es de la Superintendencia de Banca y Seguros, es la norma que regula el funcionamiento del sistema AFPNet, ¿no? Es la plataforma que se hace o donde se pagan los aportes previsionales de los trabajadores, ¿no? Recuerdan cuando antes, no sé si ustedes se acuerdan, pero seguramente que sí, las empresas hacían los pagos manuales, banco por banco, ¿no? Y no había esto de que te transfiero la cuenta o algo así, no existía nada de eso. Entonces, esta resolución ayuda a que eso cambie de alguna forma y ahora todo es en línea con trazabilidad, que es una palabra que se usa mucho en temas de pagos y de repente depósitos en números de cuenta, ¿no? Entonces, todo esto nos hace ver que existe un marco normativo, que todo está alineado, el Ministerio de Trabajo por un lado, la SUNAT y la SBS por el otro lado, y nuevamente, como les mencionaba anteriormente, esto es una cadena, ¿no? El empleador registra, declara y finalmente paga. Y detrás de cada paso hay una norma que respalda la acción, y esto es meramente información que ustedes deben tener en cuenta. Eh, Siempre hay normas que salen y se vuelven, digamos, meramente importantes porque actualizan ciertos mecanismos, pero hasta el momento no ha salido ninguna norma, digamos, en primacía que cambie todo el proceso de registro en PLAME o de FPNet, solamente hay actualizaciones, modificación de registros y más no sobre eso. Entonces, en el tema del T-registro, nosotros ya lo hemos ido viendo a lo largo de la sesión un poco a manera de introducción. Sin embargo, ahora sí les voy a contar un poquito un caso más que me tocó ver en esos temas también de T-registro, que particularmente están muy alineados al tema laboral porque más allá de ser meramente tributario, tiene que ver mucho con trabajadores. Entonces, también un caso real que me tocó ver fue una empresa que contrató a varios jóvenes practicantes y pensó que como estaban en formación, como estaban siendo practicantes, no era necesario registrarlos en el sistema, ¿no? Entonces pasaron unos meses y uno de ellos tuvo un accidente camino al trabajo. Parece que ya estaba, que me parece que el accidente fue dentro del trabajo, fue un accidente de trabajo. Entonces, cuando va de salud este jovencito, pues descubre que no tenía cobertura, ¿no? Entonces, eh, ahora, era un practicante profesional, ¿no? Porque los practicantes preprofesionales tienen el seguro FOLA, ¿no? Entonces, eh, la idea es que ustedes entiendan con este ejemplo por qué. O sea, porque cuando fue de salud descubrió que no tenía cobertura, porque nunca había sido inscrito en el T-registro. Y es que no importa que este joven haya firmado un convenio de prácticas profesionales o que la empresa pagara puntualmente sus viáticos o de repente algo adicional por parte de su contrato de modalidad de prácticas, sino que para el Estado este joven no practicaba en esa empresa, no existía. Y ahí entendieron, por parte de la empresa, obviamente, que el T-registro no es un formulario más, sino que es una herramienta que acredita la relación laboral y activa todos los derechos del trabajador en la situación que corresponde, ¿no? Y nuevamente nos vamos a la presentación y la definición oficial que dice ahí, es que en palabras simples, aquí se inscribe
a todas las personas que tienen una relación directa o indirecta con la empresa, no solo a quienes tienen un contrato laboral, sino también a practicantes, a locadores, porque estamos hablando de cuarta categoría también, a los que giran recibos por honorarios, a los pensionistas y hasta los beneficiarios de los trabajadores, que son pues personas que también tienen algún tipo de derecho cuando hay esos tipos de beneficios dentro de alguna empresa, ¿no? Entonces, vamos a hacer algo rápido para reforzar esta idea. Y es que yo les voy a mencionar algunos casos y ustedes me dicen por el chat, obviamente, si se debe registrar en el T-registro o no. No es una definición compleja el tema del T-registro, sin embargo, vamos a platicar un poco para que mucho más introducida la definición en nuestra cabecita. Entonces, por ejemplo, a ver, un trabajador que recién ingresa a planilla en este T-registro debe registrarse. Pueden decirme que sí en el chat, o lo que pueden hacer también es mandarme una manita en los emojis que ustedes pueden ver ahí, ¿no? Que se hace así. No me pueden mandar una manita y yo voy a entender que es un sí. A ver, Magna dice que sí, Edwin también. ¿Quién más? Ay, el que dice que no, sí tiene que ponerlo en el chat, ¿no? Porque no hay manita. Entonces, ya tengo 3 personas que me han dicho que sí. Alguno por ahí que diga que no, que esté, digamos, en contra de lo que han dicho sus compañeros, o todos estamos alineados en que una persona que recién entra a trabajar tiene que ingresar al T-registro. A ver, vamos a ver por aquí quiénes están, quiénes están. A ver, perfecto. Vilma dice sí debe registrarse porque ya trabaja para la empresa. Diana dice que sí, muy bien. 5 personas me han dicho que sí. Y la verdad es que sí, es correcto. Toda persona que ingrese a trabajar debe ser registrada en el T-registro, ¿ok? Un practicante profesional que tiene un contrato de práctica, que es una modalidad formativa laboral que no está dentro de la ley 728, que es la ley de competitividad laboral, y tampoco está dentro de algunas otras normas de derecho laboral, sino que está en la ley de modalidades formativas que existe en nuestro país. Entonces, el practicante también debe ser, sí, de inmediato, dice Cecilia. Muy bien. Ahora, un locador que brinda servicios con recibos por honorarios, pero se los voy a poner más difícil, ¿ya? Un locador que brinda, por ejemplo, que brinda servicios con recibos por honorarios, pero va todos los días a la oficina. O sea, tienen horario, tiene un jefe, tiene subordinación, ¿no? O sea, digamos que es un locador, pero en la primacía de la realidad eh, no es un locador. A ver, ¿qué dice? También debe estar en plama y declararlo, también debe registrarse. Claro, los locadores tienen que registrarse, por supuesto que sí. Sin embargo, aquí en este ejemplo, eh, o bien sea de cuarta categoría, o bien sea de quinta categoría, igual se tiene que registrar. Claro, aquí viene la disyuntiva, ¿no? De que si va, y José dice, pero si va por horas, claro. Y aquí viene la disyuntiva de que cómo se registra, porque este locador, ¿no? Yo les digo que tiene subordinación, que lo hablamos hace unas clases, que tiene subordinación, que va a la oficina todos los días, que tiene un horario, que da el servicio, que le pagan una remuneración, o sea, no es meramente un locador, sino que en la primacía de la realidad es un trabajador escondido. Obviamente que sí hay subordinación, que es uno de los elementos esenciales de una relación laboral. SUNAFIT podría también exigir que ya no se le inscriba como cuarta categoría, sino como quinta categoría en el de registro, ¿no? Que sería lo correcto. Sin embargo, sí, igual así sea de cuarta o quinta categoría, sí estaría dentro de este digamos, registro de planillas, ¿no? Si se le dice si desnaturalizó su contrato de locador, ya sería un trabajador correcto, ya sería un trabajador porque tiene el contrato desnaturalizado, muy bien. Y, eh, por ejemplo, ya el último ejemplo que les doy, porque también hablamos de derecho habientes, que son familiares que reciben algún tipo de beneficio por parte del trabajador. Por ejemplo, la cónyuge de un trabajador que está inscrito como beneficiario de salud, ella también debería estar en el registro como derechohabiente por ser su familiar directo, por ser su esposa, eh, o, o ustedes qué dicen, no de repente. No, a ver, les doy un dato. La respuesta es que
Cecilia dice que sí, Vilma dice que sí, Diana me pone la manito, muy bien. Diana dice, ¿y cuándo Sunafil visita alguna empresa? ¿Es al azar? Bueno, hay tiempos en los que nosotros los especialistas laborales sabemos que Sunafil inspecciona de oficio, y más que inspeccionar de oficio, a cada casilla electrónica le llega una carta inductiva, ¿no? Por ejemplo, ahora último, me parece que están mandando cartas inductivas para que las empresas respondan a través de la casilla por seguridad y salud en el trabajo, porque se acaba el año y las empresas tienen que haber hecho su capacitación, sus 4 capacitaciones anuales obligatorias. Y también están averiguando mucho el tema de hostigamiento sexual laboral, lo que no es un tema que hemos tratado aquí en la sesión, pero las charlas de hostigamiento se deben dar por lo menos una vez inicio de la relación laboral, una vez al año para todos los trabajadores y una vez al año para el comité o delegado de hostigamiento sexual laboral. Entonces, esos son los casos que vamos a estar revisando ahora y que están mandando cartas inductivas. Que la SUNAFIL te llegue a inspeccionar de oficio es, perdón, debería estar para algunos trabajadores nos envían a todas sus esposas para... Sí, eso también es un tema. Eh, Como te digo, lo que mandan más es cartas inductivas y no es que la SUNAFIL llegue por molestar de oficio, ¿no? Siempre va porque de repente ha recibido alguna queja o hay algún reclamo de un trabajador y llega a inspeccionar y a ejercer su labor inspectiva, ¿no? Entonces, básicamente sí, o sea, llega por algún motivo, manda cartas inductivas por motivo o por las fechas que nosotros los especialistas ya sabemos que va a preguntar cosas, ¿no? Eh, Muy bien, perfecto. Entonces, en este registro estamos quedando claros, ¿no? ¿Qué cosa es lo que significa? Muy bien, ahora nos vamos a ir a obligaciones del empleador con el tema del T-registro. Ya vimos que el T-registro es muy importante, sin embargo, nos vamos a ir a las obligaciones más a fondo por parte del empleador, que justamente lo que quiero que sepan es que el T-registro es como un reloj, ¿no? Cada acción tiene su tiempo exacto, y si tú te adelantas o te atrasas, el sistema te lo hace notar, y Sunafil también te lo hace notar. Entonces, el MTP, que es el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ha dispuesto que los empleadores deben entregar a sus trabajadores y prestadores de servicio la constancia de alta, modificación o baja que se haga en el registro. Esto no es un detalle administrativo, sino que es una obligación legal. Y de hecho tiene plazos muy concretos, ¿no? Por ejemplo, el alta debe registrarse el día hábil siguiente al inicio de la prestación de servicios. Eso significa que si un trabajador empieza hoy, mañana ya debe estar registrado en el sistema, ¿no? Si Juan, por ejemplo, empieza a trabajar el lunes, su alta debe ingresarse a más tardar el martes. Si la empresa espera, por ejemplo, una semana o más de 5 días, ya hay un incumplimiento que se tiene que pagar por parte de una multa. Entonces, eh, esto se puede notar si es que de repente Sunafil hace una inspección, ¿no? O si es que ha habido alguna queja o algo, y Sunafil sí lo considera como una infracción grave, ¿no? Entonces, cuando hay alguna modificación o una actualización, pues ahora si hay algún cambio, aquí, por ejemplo, el sueldo, el cargo, el régimen pensionario o la jornada laboral, que también suele cambiarse, sobre todo en jornadas atípicas, en temas de minería, agrario, agropecuario y demás. El empleador tiene dentro de los 15 días calendarios desde que se produce el cambio para actualizar la información, ¿no? Y la baja en el registro, obviamente, es cuando el trabajador deja la empresa. La baja debe registrarse hasta el último día calendario del mes siguiente al cese, ¿no? Si una persona cesa el 7 de septiembre, la empresa tiene hasta el 31 de octubre para registrar su baja, ¿no? Esto permite cerrar el ciclo formal y evitar, por ejemplo, que el trabajador aparezca activo en planilla cuando ya no labora. Entonces, eso también es muy importante. Ahora, trabajadores sin vínculo laboral, ¿eso es también para las microempresas? Sí. Sin embargo, vas a ver algunos cambios en temas de microempresa porque cuando tú haces te registro, tienes diferentes casillas en las cuales marcas si eres régimen general, pequeña empresa, microempresa, y ahí justamente se te van activando, eh, digamos, lo que te corresponde, ¿no? En cuanto a si eres régimen general, si eres MIPE, si eres pequeña empresa, por eso ahí lo vas a ir notando, no es nada complicado de revisar. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Preguntas, me parece, de Diana. A ver, pero si lo registro de... No, ¿quién es la que me ha preguntado?
A ver, Cecilia, pero si el registro del alta se realiza después de una semana, pero si se respeta la fecha que inició a laborar, sí, claro. A ver, no entiendo la pregunta de Cecilia, a ver. Eh, vamos a ver por acá. Diana y Conde, ya vamos a avanzar esta presentación para irnos con las dos preguntas, ¿ya? Para no salirme del cuadro, para poder entender bien la pregunta de Diana y de Cecilia. A ver, trabajadores sin vínculo laboral. Eh, vamos a hablar de un tema que a veces genera un tanto de confusión, que es muy importante que lo sepamos, incluso en empresas grandes, ¿ya? Que son los trabajadores sin vínculo laboral. Quiero que piensen de esta forma, que no todos los pagos que hace una empresa son para personas que actualmente están trabajando. A veces hay pagos pendientes, bonificaciones, gratificaciones truncas o incluso beneficios judiciales, y aunque ya no existe una relación laboral activa, la obligación de declarar sigue viva, ¿no? De hecho, desde el 1 de febrero del 2014, el sistema de registro se ha optimizado precisamente para permitir esto, que las empresas puedan registrar y declarar pagos a extrabajadores, aunque ya no tengan vínculo laboral vigente. Y eso fue un gran avance porque antes el sistema no lo permitía. Y SUNAT tenía inconsistencias entre lo que se pagaba y lo que se declaraba, ¿no? De hecho, por ejemplo, en este caso, ¿qué significa esto en la práctica? Que el T-registro ya no solo refleja quiénes están trabajando hoy, sino también a quienes la empresa aún tiene obligaciones de pago. Puede ser un ex trabajador que ganó juicio, puede ser un practicante al que se le paga un bono pendiente, o un empleado que recibe una liquidación adicional por error de cálculo, o porque no le pagaron todo completo, hizo su, digamos, su queja, su reclamo ante SUNAFIL, llegó el requerimiento de comparecencia, la empresa fue, quedaron un acuerdo y tienen que pagarle una liquidación adicional porque hubo un pago que no se hizo, un error de cálculo, etcétera. Entonces, en todos esos casos, aunque la relación laboral ya terminó, el empleador debe informar el pago en PLANE y, por supuesto, mantener el registro temporal. Entonces, a ver, vamos a irnos a las preguntas antes de hacerles el ejemplo para poder empezar. Denme acá unos segundos para poder ver, eh, acá sus preguntas. Tiki, 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 tiki. Ustedes saben que yo estoy viendo la pantalla. Y mi pantalla a veces, sinceramente, no quiere colaborar cuando quiero voltearla, ¿ya? Porque como que se bloquea. A ver, vamos a ver por acá. Vamos a ver por acá. A ver, Cecilia dice, si el registro del alta se realiza, sí, se realiza después de una semana, pero sí se respeta la fecha que inició a laborar, dice. A ver, si, y se me refiero a si el registro de alta, o sea, imagino que te refieres a si el registro de alta se hace una semana después, sí debe respetarse la fecha real de inicio de labores, ¿no? Es decir, el día que el trabajador efectivamente empezó a trabajar. Sin embargo, el alta está fuera de plazo, porque la norma exige hacerlo hasta un día antes del inicio de labores. Entonces, en este caso se considera alta extemporánea, lo que puede generar una infracción leve ante SUNAFIL. Entonces, la recomendación es siempre registrar al trabajador o bien el mismo día o máximo raspando al día siguiente. Pero máximo, porque si te pasas más de eso, sí, SUNAFIL te puede inspeccionar en algún momento y te puede preguntar qué pasó acá y sí te pueden multar, ¿no? Entonces, por eso es que siempre dentro de las empresas, las áreas de recursos humanos tienen muy en cuenta el tema de inicio de labores de cada uno de sus trabajadores, porque el mismo día, casi todas las empresas hacen el alta de sus trabajadores. Entonces, ese es el tema. Y por acá dice Diana, y cuando el trabajador llega a ser papá, ¿hasta cuándo hay para registrarlo? Ok, bueno, cuando el trabajador se convierte en padre, no se hace un alta nueva. De hecho, solamente se actualiza en el registro para incorporar al hijo como derecho habiente, ¿no? Al igual que los esposos o algunos familiares de sucesión directa. Entonces, el plazo para hacerlo es 5 días hábiles desde el nacimiento del hijo. Ahora, eso también sirve para que pueda acceder a los beneficios como el descanso por paternidad, que está en la ley 29409, y también la cobertura de salud, que por supuesto está alineado al tema de paternidad y maternidad también. Entonces, esa es la respuesta en cada uno de los casos. A ver, ya.
Perfecto. Ahora sí vamos a ver este ejemplo, aunque me parece que estamos un poco contra el tiempo. Solamente les voy a dejar una pregunta y ustedes nuevamente me comentan con la manito arriba o me ponen un sí o un no en el chat, ¿ya? Solamente les voy a dar un ejemplo, por el tiempo solamente va a ser uno. A ver, por ejemplo, ¿ya? Si la empresa le gana a un ex trabajador una liquidación adicional por error, o mejor dicho, creo que está al revés. Si el trabajador le gana a la empresa una liquidación adicional por error, sería, ¿no? Si es que el trabajador reclama antes una FIL y dice, no, me tienes que pagar porque no me has pagado dentro del plazo, o me has pagado más pasando las 48 horas, el tema del pago del SPS, me tienes que pagar la mora que no me has pagado, si es un sol. Corresponde tener ese registro en el T-registro todavía, pero obviamente que no sería como trabajador, sino como ex trabajador, ¿no? Podría ser como cesado también, pero ¿se tendría que estar en el T-registro? Es la pregunta, ¿sí o no? A ver, José dice que sí, muy bien. Por el tiempo, vamos a ver, Diana también dice que sí, muy bien. Y es la correcta respuesta, ¿no? Recuerden que vamos a verlo también en un momento. Dentro del PLAME, que es lo que vamos a revisar ahora, dentro de la planilla mensual de pagos, hay mucha información acerca del trabajador, que es la que te especifica si es que está activo, está cesado o está de baja, ¿no? Entonces, en este caso, en este ejemplo, si es que ese trabajador ya no trabaja, por supuesto que estaría en el PLAME, lo tendrías que dejar digamos, a través del registro, pero aparecería como cesado, ¿no? Entonces, el T-registro ya lo conocemos, que es lo que sabemos que el empleador utiliza formalmente para declarar ante el Estado. Y ahora vamos a pasar al segundo paso, que es la planilla mensual de pagos, que es la PLAN, ¿no? Que es, por así decirlo, el informe mensual que la empresa le entrega a SUNAT sobre todo lo que está pagando a sus trabajadores y prestadores de servicios. Aquí se declara sueldos, horas extras, descuentos, aportes, días laborados, no laborados, feriados, etcétera. Todo se revisa y se coloca en el plan. Y ahora, no solo de trabajadores, sino también quienes emiten recibos por honorarios, ¿no? Porque recuerdan que yo les hacía la pregunta del ejemplo y ustedes me decían que también podía estar uno de cuarta categoría, que son los que justamente revisan y generan recibos por honorarios. Entonces, en este caso, en el PLAME ya se elabora con la base, digamos, o con base en los datos del T-registro. Por eso es que es una cadena, ¿no? Lo que significa que si no se registra correctamente al trabajador, la declaración va a salir con errores. Entonces, el T-registro da de alta y PLAME demuestra lo que ocurre cada mes. Uno sin el otro no funciona. Por eso es que acá yo he colocado que la PLAME se elabora obligatoriamente a partir de la información consignada en el T-registro y por eso es que es tan importante entender que es como una cadena, ¿no? Y ahora vamos a hablar algo que muchas veces genera dudas, que es justamente la sincronización entre el T-registro y el PLAME. La PLAME no trabaja sola. Cada mes antes de declarar necesita actualizar su información con lo que está en el T-registro, los nuevos ingresos, las actualizaciones de datos, las bajas de algunos trabajadores que ya no están en la empresa. Y este proceso se llama sincronización y se hace en línea a través de Internet y las plataformas. Por ejemplo, la sincronización se ejecuta desde el módulo de declaraciones juradas del PDT, que obviamente se encuentra en la sección de información general, que está por aquí, que bueno, no se ve muy bien, pero está por aquí en el caso de cuando te ingresas a tu aplicativo, no te aparece, y aquí en información general tienes que actualizar todos tus datos, y ahí el sistema actualiza en segundos las novedades del T-registro, ya sean altas, bajas, modificaciones, ya que la PLAME, digamos, tiene que tener los datos correctos antes de enviar la declaración mensual que se hace todos los meses. Entonces, podemos decir que el T-registro registra los movimientos laborales, la PLAME declara los pagos y aportes y la sincronización en este sistema que está aquí hace que los dos conversen para que la información sea coherente. Por eso es que el cumplimiento laboral se vuelve en estos casos
como una cadena que tiene que ser ordenado para que, por supuesto, se haga de forma correcta, ¿no? Entonces, funcionalidades y reportes. Dice por acá Diana, ¿nos puede ayudar a instalar el plan B? Eso lo podemos hacer de repente en una sesión complementaria, ¿ya? Porque ahora tenemos que terminar esa sección para poder entender primero qué cosa es el plan B y luego qué cosa es la FPNet, pero podemos hacer tal vez una sesión complementaria para verlo un poquito más en la práctica, ¿ya? Sin embargo, yo sí les he traído imágenes de referencia y casos, ejemplos prácticos y sobre todo el tema de las multas para que también lo puedan tener muy en cuenta. Entonces, hasta ahora hemos visto cómo se registran y declaran los datos en la PLAME, pero hay una parte clave que muchas empresas olvidan, que son los reportes. Estos reportes son como una radiografía mensual de todo lo que la empresa ha declarado ante la SUNAT. De hecho, el PDT PLAME nos permite generar y revisar distintos tipos de reportes y cada uno cumple un propósito. Por ejemplo, reporte de declaraciones. Primero, tenemos el reporte de aquí, que muestra el detalle de lo que ya hemos presentado a SUNAT. Por ejemplo, si declaraste los sueldos de julio y en agosto y quieres verificar si el archivo fue correctamente enviado, puedes generar este reporte y confirmar la fecha, el monto total y la constancia de envío. Si quieres ver el tema del reporte de inconsistencias, ¿no? Este aparece cuando el sistema detecta errores o datos que no cuadran, cuando subes información del registro, ¿no? Entonces, imaginemos que registraste a un trabajador con esa LUT, pero olvidaste consignar su régimen pensionario. Entonces, cuando valides la declaración, el sistema te mostrará una alerta y la podrás ver en este reporte. Sí puedes corregir antes de enviar, por supuesto, qué es lo que quiere hacer este punto. Luego tenemos las inconsistencias en la importación de archivos, que justamente es un poco más técnico y sirve para cuando se cargan archivos externos con detalles de planillas. Si el formato de archivo obviamente no coincide con los parámetros de PLAME, el sistema no lo carga, no lo identifica, ¿no? Y finalmente, el resumen de archivo de envío generado es como una vista general del contenido de la declaración, número de trabajadores, total de remuneraciones, aportes, descuentos, etcétera. Si una empresa tiene 10 trabajadores, aquí en este resumen puedes ver el total de pagos en sueldos, cuánto fue salud, cuánto fue FP y el monto total declarado ante SUNAT. Entonces, si ustedes fueran responsables del área contable, ¿no? A mí, Dios me libre, nunca me gustó el tema del área contable. Y si ustedes fueran responsables del área contable y quisieran revisar si todo está bien antes de enviar su declaración, ¿cuál de estos reportes usarían primero? Recuerden, de declaraciones es el detalle de lo que ya hemos presentado a SUNAT. El de inconsistencias detecta errores. Así de simple. El de importación de archivos es obviamente cuando el archivo que has cargado no es correcto, o sea, no, digamos, el formato no lo permite PLAME, y el resumen de archivos es obviamente la vista general del contenido de tu declaración. Entonces, si quisieras revisar si todo está bien antes de enviar tu declaración, ¿qué reporte te permite ver ese detalle? Está súper fácil. Yo les voy a dar una pista. Ya, les voy a dar una pista que es, aquí lo voy a dejar. A ver si es que lo ven. Cecilia me dice 15. 15. No. Estoy preguntando algo súper sencillo. Solamente centrémonos en lo que estamos viendo ahorita. ¿Qué reporte usarían ustedes en estos 4 que estamos viendo aquí para revisar si todo está bien antes de enviar la declaración? ¿Qué reporte usarían? Veo las inconsistencias. Primero dice Diana, correcto, por ahí vas, ok, por ahí vas más o menos. Puedes usar cualquiera de estos dos. El de inconsistencias de tu declaración, si es que te sale que tienes alguna inconsistencia antes de subir la información, o en algunos casos el resumen del archivo, porque el resumen del archivo te da todo. Pero si quieres revisar algo y controlar y corregir, por supuesto, como lo dice Pedro, sería el de inconsistencias, que está aquí el segundo, ¿no? Entonces, en resumen, los reportes de la PLAME
son herramientas que nos ayudan a controlar, corregir y confirmar, porque tampoco basta solamente con declarar y ya está, sino que siempre hay que verificar. Y hacerlo bien, mes a mes, es lo que mantiene también una empresa en regla y evita, por supuesto, sanciones, ¿ya? Ahora, la FPNet, ¿ya? La FPNet, antes de hablar de ella, quiero preguntarles si ustedes saben qué cosa es un aporte previsional, ¿no? Que es, no es algo de lo que nosotros hemos hablado en clases anteriores, ¿no? Con todo esto que está sucediendo del sistema de pensiones, que de hecho el día 21 se empezó con el código cero del DNI para que las personas puedan empezar a pedir su AFP si es que así lo quieren a través de la plataforma que cada uno tenga en su AFP que le corresponda, ¿no? ¿Qué cosa es un aporte previsional? A ver si alguno de ustedes sabe o se acuerda. No tienen que decirme una definición súper larga, pero al menos una idea para saber si es que lo conocen. ¿Qué cosa es un aporte previsional? ¿O qué cosa es una pensión? Que también se le dice de esa forma. A ver, vamos por acá. Yo los leo por aquí en el chat. A ver, por aquí, yo solamente estoy viendo a Pedro, que me dio la respuesta correcta. ¿Qué cosa es un aporte previsional o una pensión? ¿No? Porque todo el mundo sabe que ya se puede sacar desde el 21 con tu último dígito de DNI 0, puedes sacar eh, lo que corresponda a la primera, al primer cobro que puedes hacer dentro de tu FP. Pero, ¿qué cosa es una pensión? Todos estamos pensando en el dinero, pero no sabemos qué cosa es una pensión. Un aporte previsional es el dinero que se descuenta del sueldo del trabajador cada mes y que se destina a su fondo de pensiones. Ese fondo se supone que sirve para financiar su jubilación, cubrir de repente una invalidez, ¿no? A ver, por acá me salen ya las respuestas. Marcelino dice, son aportes que se descuentan a los trabajadores para jubilación. Diana, es un porcentaje que va destinado para mi pensión. Y Cecilia pregunta sobre estos reportes de dónde los saco, es del plan en qué parte se encuentra. Ok, eso lo podemos ver al finalizar, para enviarles una imagen. José, son previsiones cuándo se van a retirar. Muy bien, perfecto. Ahora, el aporte previsional, como les mencionaba, que es todo lo que ustedes están diciendo, está correctamente bien. Este fondo se supone que sirve para financiar nuestra jubilación, cubrir una invalidez y proteger a la familia en caso de fallecimiento del aportante, ¿no? Entonces, en otras palabras, los aportes previsionales son una forma de ahorro obligatorio para el futuro, ¿no? Están algunos en contra, algunos de acuerdo, de que sea en la AFP, en la ONP, eso ya depende de cada uno. Y aunque el trabajador no lo vea hoy en su cuenta, ¿no? Ese dinero está siendo guardado, invertido, se supone, y también multiplicado para el día de mañana. Entonces, ¿quién administra estos fondos? En el Perú, los aportes previsionales, ustedes ya lo saben, lo deben conocer muy bien, se canalizan a través de dos sistemas, que es el Sistema Nacional de Pensiones, que es la ONP, que es administrado por el Estado, y el Sistema Privado de Pensiones, que es la SPP, administrado por las AFP, que en nuestro país son Integra, Hábitat, Prima y Profuturo. Cuando el trabajador elige una AFP, cada mes la empresa debe declarar y pagar esos aportes, y ahí entra en escena nuestro protagonista de la AFPNet. La AFPNet es la plataforma digital que permite a las empresas cumplir con el pago mensual de los aportes provisionales de sus trabajadores. Es administrada por la AFP y está conectada con la SUNAT para garantizar algo que estábamos hablando al inicio cuando veíamos la base legal, que es la trazabilidad de cada aporte. Es decir, si está haciendo correctamente bien, en el plazo correcto, con el porcentaje adecuado. Y este sistema hace que el proceso sea mucho más rápido y también debería ser mucho más transparente, ¿no? Entonces, para su utilización, los pasos principales son obviamente que registre su empresa, que el empleador cree su cuenta en AFPNet con su RUC y datos básicos, ¿no? Que ingrese cada mes
al sistema accediendo con su usuario y contraseña, que verifique también afiliaciones. De hecho, la AFP muestra qué trabajadores están afiliados a una AFP y cuál le corresponde, ¿no? Si Laura está en la AFP Integra y Carlos en la AFP Prima, el sistema lo identifica automáticamente para evitar errores. Entonces, no tienes que estar tú registrando ni haciendo filtros, sino que el sistema solito lo gestiona. También lo que puedes hacer, obviamente, en esta plataforma es declarar y pagar las planillas. Aquí el empleador carga la planilla con los sueldos y descuentos y el sistema calcula los aportes de forma automática, ¿no? 10% del fondo, más comisión, más seguro, ¿no? Si María gana 2.000 soles, su aporte será de 200 soles al fondo, más los porcentajes correspondientes. Luego, también se puede hacer, bueno, en esta plataforma, si alguna planilla quedó pendiente, AFPNet permite pagarla luego sin duplicar registros y también algunas afiliaciones y liquidaciones. También se puede afiliar nuevos trabajadores, por supuesto, revisar pagos anteriores o presentar descargos si hubo observaciones. Entonces, imaginemos a una empresa que se llama Soluciones Integrales S.A., ¿ya? O bueno, SAC. S.A., SAC, tiene 5 trabajadores afiliados a distintas AFPs. Primero, la empresa tiene que registrar a esos trabajadores en el T-registro, ¿no? Siguiendo el orden de todos los temas que estamos viendo, no solamente de la AFPNet, tiene que registrarlos en el T-registro, luego declarar los sueldos y descuentos en el PLANE, que es la planilla, y finalmente ingresar a la AFPNet para pagar los aportes previsionales. Cada pago que realiza se acredita en la cuenta individual del trabajador, y de hecho este puede verlo reflejado en su estado de cuenta de AFP, que de hecho yo lo tengo en mi teléfono, ¿no? Yo tengo AFP Integra, creo que soy yo, o AFP Hábitat, la verdad es que no lo sé muy bien, pero puedes tenerlo también en tu teléfono, en cualquier medio digital, si eres trabajador, por supuesto, ¿no? Y la empresa tiene que cumplir con la obligación de pagar esto mes a mes. Podemos decir que el T-registro acredita la relación laboral, que la PLAME declara los ingresos y descuentos reales de un trabajador o ex trabajador también, y la AFPNet o el AFPNet garantiza que los aportes lleguen efectivamente al fondo del trabajador. Entonces, cumplir con los aportes previsionales no es solo un trámite, sino que es una forma de cuidar a las personas que día a día contribuyen al crecimiento de una empresa. Entonces, cuando una empresa paga los aportes a tiempo, no solamente cumple con la ley, sino también cumple con el compromiso de asegurar correctamente a cada uno de sus trabajadores. Y ahora ya hemos visto qué son los aportes previsionales y cómo funciona AFPNet, que no es nada difícil. Y sin embargo, ahora vamos a ver cómo se realiza el pago de planilla dentro del sistema de la AFPNet. De hecho, la AFPNet es una plataforma muy práctica que genera automáticamente las planillas de aportes para cada AFP, ¿no? El empleador no tiene que llenar todo manualmente, sino que solamente carga un archivo con los datos de sus trabajadores, que es el plan descargado, el resumen de archivos de las planillas con todo lo que se le paga a cada uno de sus trabajadores, y ese archivo obviamente debe estar correctamente preparado para que no haya ningún tipo de información, para que no haya ningún tipo de cruce de información. Entonces, ¿qué información es clave para la FPNet? En primero, los datos del trabajador. Obviamente tiene que incluir datos de identificación del trabajador. Y no solamente me refiero al DNI, los nombres, apellidos y demás, sino también el código CUPS. El código CUPS, que es en siglas este de aquí, ¿no? Que es el código que está directamente relacionado con el tema de la AFP, que es este de aquí. Ese es el número de cuenta individual del afiliado en la AFP. Es opcional, pero es recomendable siempre tenerlo, ¿no? Porque si tienes a una trabajadora llamada María con su DNI XX, el sistema la va a identificar automáticamente y la va a vincular con su AFP. Si no coloca su CUPS, que es su identificación de la AFP, igualmente se va a procesar, pero el sistema lo va a validar de forma interna y puede que te tome algunos minutos más ingresar los datos. Lo vas a validar igual, pero te va a tomar un poco más de tiempo. Entonces, ¿qué cosa más se tiene que tener en cuenta? Datos laborales del mes, muy importante. Luego vienen si el trabajador tuvo vínculo activo durante el mes, si inició o terminó su relación laboral, si recibió remuneración, o en caso contrario, motivo por lo cual no se aportó, ¿no?
Tipo de trabajo también se tiene que tener en cuenta para este pago de planilla en la FPNet. También se tiene que indicar si es normal, si es de construcción, si es de minería o pesquería, y eso es importante porque algunos sectores, como pesca, minería, tienen regímenes previsionales especiales, ¿no? Por eso es que hablamos que también es importante tener estos datos a la mano y sobre todo en cuenta. Generación automática de la planilla. Una vez que el archivo está listo, ¿no? La FPNet hace el resto. El sistema genera automáticamente una planilla por cada FP, ¿no? Y tipo de trabajo registrado. Lista para pagarse. Eso simplifica muchísimo el proceso porque la empresa no necesita crear múltiples reportes mensuales, sino que el sistema solamente los separa y calcula automáticamente. Imaginemos que tenemos a una empresa de servicios con 3 trabajadores. Ana, afiliada de la FP Integra, Julio está en FP Prima y Rosa está en Profuturo. Cuando subimos a su archivo a FPNet, el sistema va a crear 3 plantillas distintas, una por cada FP. Lo único que tenemos que hacer nosotros en la plataforma es revisar los montos, validar la información y realizar el pago. Cada aporte se va a acreditar directamente en la cuenta individual, por supuesto, de cada uno de los trabajadores. Entonces, una vez más, este es el último paso del cumplimiento previsional. Recuerden que el primero es el registro, que es cuando el trabajador entra al sistema laboral, luego está el PLAME y luego está la FPNet que se ejecuta el pago para su pensión o sistema previsional, ¿ya? Ahora, la imagen de la AFPNet, que es también un paso importante, que es donde, digamos, se hace el registro de empleadores, es, digamos, lo que ustedes pueden ver en la pantalla. Este registro es lo que permite que una empresa pueda acceder al sistema y cumplir con el pago previsional de sus trabajadores. Lo que están viendo ustedes en la pantalla es la interfaz oficial del formulario de registro en la AFPNet, que se completa directamente desde su página web. Aquí ustedes pueden ver datos de la empresa, RUC, la razón social, teléfono, ¿no? Si se trata, por ejemplo, de alguna empresa, no sé, inversiones Limasac, aquí vas a colocar el RUC, aquí vas a colocar la relación social real y el número de contacto de su oficina principal, que es el teléfono que tienes que colocar. Dirección de la empresa, bueno, luego tenemos la dirección, aquí es importante registrar correctamente la ubicación fiscal, ¿no? La calle, el número, distrito, provincia y departamento. Esto permite que el sistema identifique el domicilio legal del empleador y recuerden que esta información debe coincidir exactamente con lo que figura en su NAT. Entonces también aquí hay a veces muchos errores en que los empleadores registran cualquier otra dirección y no coincide con su NAT, que también es algo muy importante, ¿no? Si en su NAT la dirección figura como Avenida Benavides, debes colocarla igual aquí tal cual. Si colocas una dirección distinta, el sistema probablemente te rechace el registro, porque eso está conectado también con su NAT. Representante legal de la empresa. Bueno, en la parte inferior aparece la sección del representante legal de la empresa, que aquí van los datos que se validan también automática con su NAT, por eso deben ingresar la información correcta, ¿no? De las personas que están también como representantes legales en su NAT. Y pasos finales para el registro debería ser, por ejemplo, ingresar todos los datos y hacer clic en más abajito que aquí sale grabar, ¿no? Luego se imprime o se guarda esta declaración jurada del empleador y colocas la firma, lo recomendable es colocar la firma del representante legal que está yendo aquí junto al sello, si es que lo tienes, de la empresa, ¿no? Todo este registro que haces, que debe ser firmado y digamos, sellado, debe entregarse como declaración jurada con una copia del DNI de representante legal en una agencia o representante de cualquiera de las AFPs, que tú quieras entregar, ¿no? Porque eso está conectado con todas las AFPs. Entonces luego tienes que esperar un correo de confirmación que le va a llegar obviamente el correo que estás colocando aquí y por supuesto se va a activar esta cuenta para que tú puedas ejecutar los trámites digitales que requieras. Entonces, en resumen, este formulario representa el inicio del cumplimiento previsional, ya que aquí la empresa se presenta, se podría decir formalmente, ante el sistema de la FPNet y a partir de ese momento en el que recibe el correo de confirmación que todo está ok, pues la empresa puede declarar, puede pagar y afiliar trabajadores al sistema privado de pensiones, ¿no? Entonces, por eso es que
hacer correctamente esto, aunque parezca sencillo, es muy importante. ¿Y qué pasa si el empleador no cumple con el T-registro? No cumple con el T-registro, no cumple con el PLAME, no cumple con la AFP-NET. ¿Qué pasaría? A ver, ustedes, sin leer esta presentación, ¿qué pasaría, según lo que ustedes creen, si es que no se cumple esto de aquí? O sea, si es que no se cumple todo lo que estamos viendo, ¿qué podría pasar? Obviamente algo malo, ¿no? Porque por algo está hecho y redactado. Sin embargo, ustedes tienen la referencia en la pantalla, pero ¿qué consideran que podría pasar? A ver, Diana dice multa, ok, va por ahí a lo que estamos alineados en decir, pero ¿qué más? A ver, ¿qué más? A ver, ¿qué más creen ustedes que podría pasar? Vamos a ver por acá. Por acá, Diana es la única que dice multa. Diana es la única que está leyendo la presentación, porque en realidad en la presentación está todo. No se ve la pantalla. ¿No se ve mi pantalla? ¿No se ve mi presentación? No me asusten, chicos, porque he estado con mi pantalla todo el rato. Ah, ya, perfecto. Ya, muchas gracias, Félix. Sí, se visualiza, dice. Dice multa, muy bien. Problemas con la declaración de impuestos de la empresa y de los trabajadores. Esa es la respuesta. Aparte de la multa, que obviamente sucede si es que alguien no hace lo correcto dentro de todo lo que hemos visto nosotros, va a haber una declaración incorrecta y por supuesto que va a haber impuestos que no corresponden a una empresa y también problemas con el registro de todos los trabajadores que están tanto en el APLAME como en la FPNet. Entonces, por eso es importante que, correcto, también dice, los trabajadores se quejan al ministerio, sí, porque a veces uno ve porcentajes que no corresponden en su boleta, ¿qué pasa? Dicen, ¿no? Y a veces ni siquiera es problema del empleador, que no es que te quiera hacer un pago menor ni nada, sino que de repente es porque no has elegido correctamente los pasos dentro del procedimiento correcto, tanto de T-registro como del PLAME como de la FPNet. Entonces, ahora que ya sabemos qué es el T-registro, ¿no? ¿Qué es la PLAME y qué es la FPNet? Vamos a hablar algo que muchas veces se deja de lado, ¿no? Aunque valga la importancia de este tema, son lo que más te pregunta cuando hablamos de estos casos, que son las consecuencias de no cumplir con esas obligaciones que hemos visto en las diapositivas anteriores, ¿no? Y es que todo lo que hemos visto hasta ahora no es opcional. Todo se tiene que hacer. Ustedes han visto que no es nada del otro mundo, son pasos, nada más es seguir instrucciones que están en la presentación, porque cada registro, cada declaración y cada pago tiene plazos y sanciones definidos por ley. Entonces, vamos a comenzar con el T-registro. Ya el T-registro es el primer paso, es el punto de partida. Ahí la empresa le da vida formal al vínculo laboral. Entonces, si el empleador no inscribe a su trabajador desde el primer día, que es una pregunta que me hacían por ahí, o lo hace tarde, incurre en una infracción muy grave, que de acuerdo al Decreto Supremo 019-2006-TR, es una multa, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, imaginemos que María empezó a trabajar el 1 de agosto, pero su empleador la registró recién el 10, 9 días después. Durante esos días, por ejemplo, ¿no? Para que veamos un poquito más a fondo la realidad de no declarar en el día correcto. Durante esos días, si ocurrió un accidente, si María no sé, se enfermaba o requería atención médica, ella no figuraba como asegurada. Y ahí entendemos que no registrar a tiempo no solo genera una multa, sino que deja también al trabajador desprotegido y obviamente el trabajador se queja y te cae multa doble, ¿no? Entonces también es importante que podamos entender el porqué de la información que se debe llenar correctamente en el registro. Ahora, si nos vamos al ejemplo del PLAME, el PLAME o la PLAME, ¿no? Es la planilla mensual de pagos que se presenta ante la SUNAT. Si la empresa no la presenta dentro del plazo o la presenta con errores, también recibe una multa tributaria. De hecho, el Código Tributario la regula en su artículo 176 con sanciones que pueden llegar hasta el 50% de la UIT.
cada año la UIT sube un poco más. Entonces, un ejemplo práctico es, si una empresa olvidó declarar al mes de marzo, en abril, cuando quiso subsanar, obviamente ya tenía intereses y pérdida del crédito fiscal y una multa que puede evitar con solo enviar su PLAME a tiempo cada mes que le corresponde, porque el PLAME todos los años saca un cronograma especificado para cada una de las empresas que le toca y le corresponde. Entonces eso también es importante saberlo. Y finalmente, la AFPNet. ¿No? La AFPNet es el cierre del ciclo, donde el trabajador paga los aportes previsionales que ha descontado a los trabajadores. Si no los paga, también incurre en una falta grave. Y esto es lo más usual, que el empleador no paga correctamente o en el tiempo adecuado mes a mes el tema del aporte previsional. No sé si se olvidan, no sé si no lo quieren pagar o prefieren pagarlo de corrido. Hay empresas que pagan los aportes previsionales de los trabajadores a los 6 meses, finalizando el año. He visto casos. Y se paga o se sabe que esta empresa hace lo que les estoy contando solamente cuando el trabajador va y se queja, porque quiso hacer uso de su FP y no pudo. Por ejemplo, en estos casos que hay, por ejemplo, retiros de FP que ya han empezado el día 21, podría también considerarse, ¿no? Si no los paga, incurre en una falta grave y si los descuenta, pero no los transfiere, que también es otra, que los descuenta de la planilla del trabajador, pero no los transfiere a través de la FPNet, incluso esto es un delito. Es el delito de apropiación ilícita que está en el Código Penal. Entonces, si una empresa, por ejemplo, retiene los descuentos de la AFP de su personal, pero nunca los deposita o se demora en depositarlos, pero los retiene, los descuenta, cuando los trabajadores van a revisar su cuenta, se van a dar con la sorpresa de que tenían o que no tenían, mejor dicho, aportes durante 6 meses, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Obviamente, la empresa es una persona jurídica, hay responsabilidad por parte de la empresa, pero también hay una responsabilidad por parte de las personas que son representantes legales, porque recuerden que dentro del registro de la FPNet se coloca un representante legal, que normalmente es el gerente general. Entonces, yo he visto muchos casos en los cuales el gerente general termina siendo denunciado y no solamente multado o no solamente le cae multa a la empresa porque no se han hecho correctamente estos datos, que como bien dice Diana, eso muchas veces hace el contador, pero los contadores a veces no se guían por el tema del derecho tributario, el derecho laboral, algunos sí, que con justa razón es lo correcto, pero hay que tener muy en cuenta esto, ¿no? Porque cumplir con el T-Registro, con la PLAME y AFPNet, no se trata solamente de evitar estas multas, sino que también se trata de garantizar los derechos que le corresponden a un trabajador, que son salud, pensión y seguridad sobre todo. Cada registro a tiempo, cada declaración correcta, cada pago puntual son una muestra de respeto para las personas que forman parte de tu empresa. Entonces yo siempre lo veo desde ese lado. Muy bien, y ahora vamos a ver un caso práctico. Ya justo nos quedan 15 minutos, bueno, un poquito menos para poderle dar tiempo a Félix de culminar con el curso. Y vamos a ver este caso práctico, ya que no es nada difícil, que no es nada complicado, tiene todo lo que hemos visto de forma muy dinámica. Y ahora que ya conocemos estos 3 conceptos, estas 3 definiciones, vamos a ponerlos en práctica con este caso realista. Yo les voy a contar un poco del caso, porque a esto le ha pasado a más de una empresa, ¿ya? La empresa Servicios Andinos SAC contrató el 1 de julio a Luis Mendoza, que es un técnico de mantenimiento. Todo iba bien hasta que el área de recursos humanos se da cuenta 15 días después que Luis nunca fue registrado en el T-Registro. Es decir, empezó a trabajar sin aparecer oficialmente en la planilla. Hasta ahí. Algunos dirían, bueno, probablemente son unos días, pero ya, pues se modifica. Sin embargo, el 10 de julio, justo Luis, más piña, tiene un accidente leve y va al hospital de salud. Y la pregunta es, ¿qué creen que pasó? Bueno, obviamente no lo atendieron porque en el sistema apareció el mensaje, el trabajador no figura, el trabajador no existe, el trabajador no figura en planilla. Ahí es donde muchos empleadores recién comprenden
la importancia de cumplir con los registros y declaraciones, porque lo que parece un simple error administrativo, digamos, un olvido, en realidad puede costar mucho. Y la pregunta es, ¿qué errores detectan ustedes en este caso? ¿No? Hay unos cuantos, pero a ver, vamos a verlos por el chat. ¿Qué errores detectan ustedes en este caso? A ver, voy a pasar a la otra pestaña para poderlos ver y voy a esperar ansiosa que me respondan. A ver, ¿qué errores detectan en este caso, chicos? A ver, tenemos aquí a Cristian, a Diana, Edwin, Jaime, José, Magna, Marcelino, Nicole, Pedro, Valeria, Vilma. Todos han estado en la clase y todos por lo menos un error me podrán decir. A ver, Vilma me dice que la empresa no cumplió con registrarlo y encima le caerá una multa por incumplimiento laboral. Ok, excelente. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, obviamente Vilma ya nos dijo todo, ¿no? Que le va a caer multa y no lo ha registrado ante registro y eso también es multa. No registró a tiempo. Ok, perfecto. Algo más por ahí. Diana dice, a ver, Cecilia dice, corresponde una multa, sufrió un accidente, se venció su inscripción porque se tenía hasta el 2 de julio. Perfecto. Máximo hasta el segundo día de ingreso del trabajador a labores. Ok, hay varios errores en este caso, ¿no? Ay, Cecilia dice, y no lo atendieron de emergencia, por supuesto, porque había tenido un accidente y tenía que haber sido atendido en salud, pero no lo atendieron porque no estaba, ¿no? Y esto puede acarrear algo mucho peor, porque se puede convertir en un problema no solamente de no registro y de repente multa por parte de SUNAT, sino que también se puede convertir en un problema para la empresa en cuanto a responsabilidad civil, que fui al hospital, no me atendieron y esto se agravó, tuve que ir a otro, gasté más dinero y esto normalmente le sale más caro a las empresas. Demandas por responsabilidad civil, indemnización por daños y perjuicios y nuevamente todo un montón de temas que pudieron haberse evitado. Es decir, no lo tendrían de emergencia porque por una consulta tendría que pasar 3 meses de carencia. José dice, y el seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿no? También, si es que trabaja por supuesto, en un puesto de riesgo que en este caso, muy bien, es un técnico de mantenimiento. Claro, dependiendo del tipo de empresa y lo que hace, sobre todo en las funciones, podría también encajar muy bien en que es una persona altamente en riesgo. Ahora, en el análisis del caso, todos han estado sus respuestas excelentemente bien, ¿no? Y sobre todo han contestado más de lo que yo esperaba, lo cual está espectacular. Primero es el de registro, ¿no? La empresa debió registrar a Luis máximo los días que yo les comenté. Lamentablemente lo hicieron no sé cuántos días después. Entonces, incurrió en una infracción muy grave, según el decreto supremo, recuerden esto, 019-2006 TR. La multa en ese tipo de casos, que es muy grave, puede superar hasta los 76.000 soles, si es que usa una empresa grande, por supuesto. Y lo más grave es que Luis no tenía cobertura de salud durante ese tiempo y la enfermedad pudo haberse agravado. Segundo, el PLAME. Dice, el régimen laboral especial tiene la obligación de tener seguro complementario de riesgo. Eh, Más que el tipo de régimen, Cecilia, es el tipo de función que realiza el trabajador. ¿No? Si el trabajador tiene un trabajo, una función altamente de riesgo que está, digamos, dentro del mapa IPERSEC, que es el plan, que está acompañado del plan de seguridad y salud en el trabajo, tiene que tener seguro complementario del trabajo de riesgo, definitivamente, ¿no? Y por supuesto hay algunos sectores en los que sí es obligatorio, como minería, agrario, pesca en algunos casos, ¿no? Y algunas empresas como servicios de limpieza también que manejan de repente insumos químicos o algo así, también les dan seguro complementario de riesgo, ¿no? Pero siempre hay que tener alineado el tema del seguro con el plan de seguridad y salud en el trabajo, con el mapa de IPERSEC, la identificación de peligros y ver si es que los trabajadores también, aparte de seguro, necesitan equipos de protección personal, porque también son muy importantes. Entonces, en este caso, cuando llegue el momento de declarar las remuneraciones de julio, la empresa deberá incluirlo correctamente. Si lo omite,
cuando estamos hablando de la PLAME, o lo hace con errores, también puede recibir una multa tributaria de hasta del 50% de la UIT, además de los intereses, que también es un problema porque no estaba en la PLAME, ya que no estaba en el de registro. Y tercero, el AFPNet, ¿no? Si Luis está afiliado a una AFP y no se paga soporte en ese mes, porque obviamente no lo había registrado en el de registro y tampoco en el PLAME, obviamente la empresa va a tener que pagar intereses moratorios. Y si retuvo el dinero de ese trabajador, pero no lo depositó, nuevamente puede configurarse un delito de apropiación ilícita. Y ahora les pregunto, si ustedes fueran parte del equipo de recursos humanos de esa empresa, ¿qué harían diferente? Obviamente, las cosas que están mal, por supuesto, ¿no? Controlar las altas que se hacen, verificar que la AFP esté correctamente integrado todos los trabajadores, usar cronogramas, tener todo más alineado, ¿no? Porque la prevención también es clave. Tener alertas, tener cronogramas, tener validaciones cruzadas, evita también sanciones y protege derechos. Entonces, habiendo tenido este caso práctico y siendo las 9:22, este caso, en realidad, todo lo que hemos visto, que un registro a tiempo no es solo un trámite, es una forma de cuidar a nuestros trabajadores, que cada trabajador que entra en la planilla no solo aparece en un sistema, sino que accede a salud, a pensión y a protección, nos hace entender también que cumplir con este registro, cumplir con la PLAME, cumplir con el AFPNet, no es solamente una obligación legal, sino que es una muestra de respeto, de formalidad y de responsabilidad empresarial. Así que la próxima vez que escuchen a alguien decir, después lo registro, que puede parecer bobo, que puede parecer, no creo que una empresa haga eso, no siempre, recuerden, lleven en su cabecita el caso de Luis Mendoza, porque el registro que nunca se hizo puede salir muy caro, puede salir muy, muy caro, que no solamente son multas que te dan, aparte de SUNAT, sino puede acarrear una demanda judicial, por supuesto, por responsabilidad civil e indemnización por daños y perjuicios, depende de lo que se logre recabar en cuanto al juzgado y lo que se diga en cuanto al quantum indemnizatorio, que es lo que define el tema de la responsabilidad civil. Entonces, bueno, por mi lado ha sido muy gustoso atenderlos en estas 5 sesiones. La verdad que particularmente estoy muy, muy agradecida de poderlos ver, de poderlos conocer, aunque sea a través del chat. Recuerden que si quieren mayor información o si quieren de repente alguna pregunta adicional que no haya de repente salido de su cabeza en estas sesiones, en estas 5 sesiones, por algo pongo yo mi link ahí en la pantalla. Me pueden escribir directamente, me pueden decir, Yana, yo soy tu alumna del curso de IT, mira que me quedó con una pregunta que por ahí vi a Diana. Ay, Yana, por favor, ayúdame con la implementación del plan. Con mucho gusto me escriben y yo los puedo ayudar de la forma en la que me sea posible. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, muchas gracias, Vilma. Realmente me da mucho gusto que te haya gustado la clase. Recuerden que estas sesiones se quedan grabadas, ¿ya? Escríbanme, por favor, si tienen alguna duda. No se queden nunca con la duda. No piensen que ninguna de sus preguntas es de repente muy básica. Todas las preguntas son bienvenidas. Ninguna respuesta para mí es incorrecta. Ya, es incorrecto que se queden con la duda cuando pueden preguntar. Así que ahí les dejo mi perfil. Gracias a todos por su asistencia, por su participación. Yo sé que son horas complicadas estar aquí a las 8 días de semana. Sin embargo, yo realmente los felicito mucho y aprendan la respiración 4x4 que hicimos al inicio, que los va a ayudar muchísimo a relajarse y a entender, comprender mejor todos los cursos a los cuales puedan anotarse, ¿ya? Eh, Nuevamente, muchas gracias y les doy el pase a Félix para que pueda ayudarlos con el cierre del curso y el examen final que me parece que van a tener. Así que yo espero ver muchos 20 por ahí. Te doy el pase, Félix.